Neuquén, 6 de febrero del 2026. Al diputado nacional que corresponda, Congreso de la Nación Argentina. De mi mayor consideración, me dirijo a usted con la única y trascendente finalidad de solicitarle que tenga la bondad como máxima expresión de la inteligencia de votar en la sesión prevista para que se mantenga la edad de responsabilidad penal en 16 años, pese que debería ser a los 18. Usted tiene la posibilidad de ser una voz pública y le ruego que la haga escuchar para instalar matices que cuestionen el statu quo de tantas certezas opinables. Soy docente jubilada de la Universidad Nacional del Comahue y del Sistema Educativo de la provincia del Neuquén. Ese es el primer párrafo y el comienzo del segundo de lo que escribió, que cuando me lo envió, que yo te lo compartí, Miriam, para leer, dije, qué mujer que sigue trabajando en pos de la educación, con una mirada tan asertiva, con una mirada tan lógica y real, que por eso con Miriam estamos recontra contentas de recibirla en estudio a la grandísima Perla Venegas. Hola, Perla, hermosa. Gracias por venir. Leí el comienzo, que me tomé el trabajo de leerla más de una vez. En esto, ¿no? Cuando me dijiste, esto lo mandé a todos y cada uno de les diputades, dosas. Porque estamos viviendo situaciones, siempre me compartís información, ¿no? Es como, ¿cuántas veces uno siente que las niñas, niños, niñas están en una situación de desamparo jurídico, legal, educativo, familiar? Es tremendo y vos te seguís ocupando de estos temas. ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, agradecida, muy agradecida y muy gratificada de tenerlas acá, cerca, físicamente, a diferencia de otras veces que nos hemos comunicado por teléfono. Siempre es grato la reunión y la reunión física, ¿no? Tan distinta de las reuniones virtuales, que creo que en lugar de congregar, disgregan. Sí. Y además porque son comunicaciones radiales, como los rayos de la bicicleta, ¿no? Sí. Claro, porque es muy difícil perderse el caudal comunicativo que tiene la gestualidad también. Es tremendo. Y eso aplica para todo el mundo. Entonces, sí, estamos en una situación muy distinta a la de, yo diría, 2-3 años atrás. No hay palabras todavía, algunos dicen que es regresivo, yo digo que no, que es un avance hacia una ignominia a la cual todavía no le podemos poner nombre. Y digo esto porque el mundo, ya no podemos pensar solamente en la provincia, en el país, sino que tenemos que extendernos al mundo. El mundo nos da zarpazos en este momento con información que nunca hubiéramos imaginado. Sí. Cuando el presidente de nuestro país habló de chicos envaselinados, todos nos escalofriamos realmente, y nunca hubiéramos tenido en nuestra mente una imagen de algo. Ahí también no tenemos palabras para calificar eso. Ahora entendemos que ese código se corresponde con horrores cada vez menos imaginados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los chicos no tienen palabras para hacerlas públicas. Ellos no van a escribir una nota editorial. Ellos dependen por completo de nosotros, tienen una dependencia total. Tampoco tienen poder político, económico, ni simbólico, como decíamos recién. En el caso de que haya un daño, tienen dificultad para nombrar el daño, porque hay que categorizarlo, ¿no? La credibilidad social que tienen es tremendamente frágil porque justamente proviene de un niño. Son cuerpos disponibles, pero sin reciprocidad, no pueden negociar, no pueden denunciar con eficacia, no pueden vengarse, no pueden disputar el relato.
y esto es transversal a todas las culturas. Entonces, cuando no hay simetría, cuando la asimetría es tan grande, nosotros tenemos ahora en nuestro país, desde que inició esta gestión, que lo primero que se hizo fue desactivar los organismos de control de trata. Enseguida, los de embarazo adolescente, cuando se había logrado bajar un 50%. Yo siempre aclaro que no estoy en ningún partido político, porque estoy siempre enojada porque no priorizan a los chicos. Bien. Aclarado esto, no quiere decir que una no tenga una definición. Claro. Y más que nunca ahora necesitamos las definiciones políticas de todos los colores partidarios para poder intercambiar buenamente, poner sobre la mesa las ideas. Hoy, por ejemplo, es un día irremisiblemente triste. Total. Porque al haber aprobado por esa mayoría, y qué triste para Neuquén, con el apoyo de los 3 legisladores nacionales, toda la cuestión del proyecto de ley laboral, los chicos van a tener padres con muy escaso tiempo, con la cabeza gacha, sometidos, con muy pocos recursos y siempre con miedo. El miedo es el recurso que existe para esto. Ya tenemos miedo, ¿por qué? Porque hoy, si ustedes abren el diario, lo ven a Trump, lo ven a Netanyahu dándose la mano, pero no dice que son asesinos. Exacto. No dicen que son ladrones. Si toman un buque lleno de petróleo, incautan, secuestran. Un chico me roba a mí en la calle 20.000 pesos y me tira al suelo, por ejemplo, la policía lo toma, pasan por unas experiencias inenarrables y está el cartel de ladrón y de adolescente. Cuando se trata de personas adultas, no se hace referencia a la etapa vital de esa persona. Sí, en cambio, si es niño o adolescente. Un hecho tan triste como yo ponía en la nota, que es el extremo de la desgracia humana, cuando un chico comete un asesinato, se replica miles y miles de veces, de tal manera que parezca que en todo momento está sucediendo a lo largo ancho del país y en lo posible del mundo. Entonces, qué fácil que es, y a eso no le vamos a poner el nombre de abuso. Exacto. Porque es un abuso colectivo. Entonces, cuando decimos, yo estoy obviamente en este momento más dedicado a la cuestión adolescencia, y ahora hay un instituto de formación docente nuevo en Añelo. He ido a exponer porque el año pasado fue el 25 aniversario de la 2302, claro, de la ley nuestra. Y bueno, como yo soy coautora y justo estaba acá, y fui a hacer una exposición. Y ahora me pidieron para el inicio de las clases dentro de la Secretaría de Extensión que exponga sobre adolescencias contemporáneas. Entonces estoy haciendo un relevamiento y empecé por la parte que más nos toca, que es la parte editorial, los libros que producimos. Si yo les mostrara el listado de títulos que hay, donde los adolescentes son feos, sucios y malos, claro, entonces siempre digo, si yo fuera adolescente, no me pondría la capucha que me tapa la cabeza, me taparía hasta la cintura, porque la publicidad contraria a su vida es tremenda. Y también digo, porque yo sí he trabajado con chicos de carne y hueso, no con los que se pinta. Y esto lo he planteado inclusive en UNICEF, que estaba lleno de gente de todos lados, en la Facultad de Derecho, en un panel. Les digo, bueno, nos tomamos 15 o 20 segundos nada más para hacer el listado de aquellas cosas que nos maravillan de los chicos. Me digo que hoja en blanco. Entonces, si nosotros nos pretendemos críticos, nos falta el otro listado. Yo se los puedo hacer. Claro, entonces somos siempre el ojo en lo oscuro, ¿no? Criticones. Y criticones no es admisible en el ámbito académico. Ahora, Perla, ¿cómo es esto, no, de que siempre hablamos de las adolescencias, de lo que hacen, de lo que no hacen, de cómo se visten, de cómo se educan? ¿Alguna vez se le pregunta precisamente a ellos, a ella? Aunque se les preguntara,
esa voz siempre tiene un estatus inferior al del adulto, claro, ¿no? Porque la capacidad de formalización conceptual que tenemos las personas más grandes, los chicos están en curso, no es que no lo sepan. El que no conoce a los chicos no sabe la que se pierde de disfrutarlos, claro, son hermosos realmente, pero con esa otra mirada, claro que saben, y en conjunto también lo saben, pero también saben que no tiene la misma jerarquía de escucha. Claro. Y ahí, cuando nosotros nos tenemos que plantear cosas que se les adjudican a ellos, sí, si los dejas hablar, bueno, nosotros teníamos todos los ámbitos, llamábamos la reunión del árbol en el Piaget, por ejemplo, en la 181 también, y eran chiquitos, ¿no? Cada uno tiene sus ideas, o sea, en la 181 era el año 87, todavía no estaba la Convención Internacional, entonces hacíamos asamblea. Y bueno, ¿y qué querían? Y querían tener más chocolatadas, más leche cuando le daba la chocolatada. Y los recreos, música. Yo el día de hoy que no puedo escuchar una cumbia porque se pasaron de cumbia. Eran todos los recreos, jamás tuvimos un problema, pero bailaban con unas ganas. Yo después tuve un juicio porque me hicieron un juicio porque los chicos no hacían fila. Minga que iban a hacer fila, así estaban perfectos, así. Uh-huh. ¿Saben una cosa? Hay una cuestión... Dejarlos ser, ¿no? Un poco. Sí, son divinos, por eso te digo, yo ahí viví lo que era, tenía que usar guardapolvo porque era escuela primaria. Yo de secundario egresé como maestra normal nacional y eso a mí nos salvó la vida a mis hijos y a mí porque nos pudimos ir al campo, uh-huh, en el 76. Claro. Si no hubiera tenido ese título, sí, no podía porque son escuelas primarias. Entonces me tiraba el guardapolvo. Yo desde ahí, lo de trabajo de hoy es tremenda sensibilidad, y cuando un papá se quedaba sin trabajo, uno de segundo, no me lo voy a olvidar nunca, me tiró guardapolvo, me dice: Perla, con los ojos así, con un globo de lágrimas, esas lágrimas que no empiezan ni a caer, yo voy a salir a trabajar. ¿Y qué vas a hacer? Yo sé barrer, yo sé. Era la máxima. Yo hubiera querido ser artista plástica para poder representar eso. Era la máxima expresión de la impotencia, más la tristeza, más el no saber para dónde ir, más el amor a ese padre, la compasión por verlo de esa manera. Hoy hablan 400.000 puestos de trabajo menos. Caramba, están hablando mal, porque no es cierto que el eje de los análisis que se hace es lo económico. El eje que no se denuncia, el eje que no se anuncia, el eje que se oculta son las vidas, así como en Gaza. Pero no por que me peguen un tiro y me maten. Primero me despedazan el cuerpo. Y los chicos tienen que ver todo eso. Y eso se muestra. Eso se muestra todo, el otro día lo hablamos, todo el día, a toda hora. Nosotros charlamos, creo que el año pasado, esto, ¿no? Cuando uno leía los diarios o veía el noticiero y veías noticias, claro, información. Hoy arrancas con robo, muerte, chicos, delincuencia juvenil, sí, delincuencia adolescente. También esto de que se ha perdido tanto, Perla. Yo siempre digo, yo tengo 52 años y soy de la generación donde nos sentábamos a comer, mamá, papá, mis dos hermanos, claro, y yo, sin tele, se apagaba la tele, se charlaba cómo te fue, qué te pasó, almorzar y cenar juntos, sin la bobera de las pantallas permanentemente, y se charlaba. Sabíamos a dónde iba papá a trabajar, qué hacía mamá, yo en qué grado estaba. Hoy me pasa con gente y me llamó poderosamente la atención. No me acuerdo si estaba en cuarto o quinto. Claro. Decís, pero es tu hijo. Sí, pero hay cuarto o quinto grado, sí, es casi lo mismo. No es casi lo mismo. No es casi lo mismo. No es lo mismo. No, para nada, pero ahí tocamos un tema que es fundamental y que ahora con la cuestión de adolescencias contemporáneas, que no tenemos una sola imagen, se impone, que es el tema del imaginario social. Sí. Ahí están las asimetrías de los poderes, porque se van instituyendo los deseos, las elecciones, aquello que está priorizado, y cuando la igualdad es algo despreciado de manera crónica, extendida y aguda,
cuando no me agrada que estemos iguales a otros, sino que para estar yo bien necesito que alguien esté abajo, inferiorizado. Y ahí vamos a un tema fundamental, que con todo lo que hoy está viviendo Neuquén, ustedes imagínense, de todas las provincias patagónicas es la única que votó afirmativamente para que los chicos padezcan papás extremadamente sometidos, sujetos. Neuquén no es Neuquén. Ustedes saben que yo tengo 77 años, nací cuando esto era territorio nacional, y lo que hoy vemos no tiene nada que ver con Neuquén. Miren, yo les voy a contar. Cuando pasamos a ser provincia, antes se hizo la convención, que está la pueden buscar en internet, y ahí van a ver cuando Edelman les decía que se mezclaran, porque había muchos partidos, el PC, estaba la Unión Cívica Radical del Pueblo, la UCRI, bueno, había una cantidad de partidos, pero no les decía para intercambiar ideas, les decía para cambiar ideas. Quiere decir que la escucha tenía que tener una penetración tal que resignificara aquellas certezas que teníamos cada uno instalados. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo una provincia. A partir de ahí, cuando ya fuimos provincia, ya estuvo la Constitución votada y demás, era crear, crear y crear. ¿Qué se creaba? La Escuela Superior de Música, la de Bellas Artes, el Centro Materno Infantil, el Conejito, ustedes no se imaginan la alegría cuando se creó, la guardería del Buque Roldán, el Centro de Deportes, el Banco Provincia, que tenía que ser de fomento. Yo vivía mucho en la casa de mis abuelos, en la primera cuadra de la calle San Martín, y desde ahí era un palpitar todo el tiempo. La calle San Martín era como una ruta, ustedes ya saben, era de piedra en ese pedregullo en ese momento. No, después hicieron el asfalto, el cemento ese con los cuadrados. Y en la calle Brown, en la primera cuadra, estaba la Fraternidad. Mi abuelito italiano era ferroviario, hablaba cocoliche siempre. Sí, vení, Perlita, ya están las sandias, ya están mi amor, maduradas las zanahorias, vamos a ver el satélite, me decía. Bueno, entonces ahí en la Fraternidad yo entendí lo que era comunidad. ¿Por qué? Había de todo, de lo que buscaran, polacos, rusos, todos eran rusos, los que eran, eso, no importaba si eran judíos o qué, porque Neuquén tiene una impronta masónica. Total. Entonces, miren ustedes, yo no sé por qué tenían pocas sillas siempre, pero cuando llegaba un niño, una niña, se paraban la silla para la niña y salían a buscar, debe haber sido una porquería, eran Bill's Cola se llamaba lo que la gaseosa que había, para darles algo rico, para que estuviera contento, para que estuviera bien, y dejaban de jugar, creo que era el mus, no sé qué era lo que jugaban, pero siempre está, ¿cómo se entendían? No sé, porque era un cocoliche, había un vasco que hablaba en vasco, ustedes vieron que la rama de los fino-ugrios de los idiomas no la entendemos ni soñando, bueno. Y medio así el cocoliche y se entendían, claro, pero era la fraternidad. Entonces, ese principio, estoy hablando del tono fundacional de Neuquén, que es lo que no entiende esta gente que no nos representa. Neuquén somos absolutamente otra cosa. Cada cosa que se hizo, el hospital en ese momento era rural, pasó a ser regional y después provincial. Crear el centro materno, ustedes saben, los doctores Peláez estaban en ese momento. Bueno, después también el doctor Romero, cuando hicieron la Pasteur, porque bueno, había diferencias, qué sé yo, no estaban contentos, ¿Qué hicieron? Pusieron una luz celeste y una luz rosa para resaltar los nacimientos. La bienvenida a nuestros niños no es la antítesis. ¿De qué es la antítesis? De la bondad que les pido en la nota a los legisladores. Un colega de ustedes me decía, bueno, pero pone otra palabra en vez de bondad, etcétera. Sí, tiene razón, hay muchas palabras. Lo que pasa es que lo contrario de la bondad es la crueldad. Y lo contrario de la inteligencia es esta exacerbada brutalidad y este gusto por presenciar el sufrimiento y la descomposición de los demás.
Yo creo que hay que recuperar la política. Cuando en Neuquén, de esa época que les estoy hablando, nosotros sabíamos que allá había un local partidario de esto, del otro, que la vecina iba allá, que los no sé quién iban al otro lado, y sabíamos que eran todas ideas distintas. ¿Por qué yo les agradezco este lugar? Porque acá puede circular la palabra. Si la palabra no circula, el espacio no es un espacio público. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque en la medida que nos sigan poniendo barrotes, porque hoy el despedazamiento de los cuerpos de los chicos es simbólico. Sí. Cuando yo autorizo el uso de armas, los estoy mandando justamente allá, sumergirlos. Y quiero decirles algo, la cárcel, neuquinos, para todos, la cárcel nunca puede ser un lugar para los chicos. Cuando sucede una extrema desgracia, lo puse en la nota, sí. Las personas adultas tenemos que parar lo que estamos haciendo, pensar, saber qué sentimos y enseguida actuar. Cuando hicimos la Mesa Provincial de Responsabilidad Penal Adolescente, empezamos así. A mí me tocó, el único organismo nacional, digamos, o ente, era la universidad. A mí me tocó representar a la universidad. Y ahí estaban todos los ministerios de la provincia, también estaba el Poder Judicial, el COPRONAF, obviamente, y la pasamos a llamar de corresponsabilidad penal adolescente. Claro. Esta noche me hacen una entrevista de una radio de Buenos Aires, y va a estar Marisa Graham, que fue la defensora nacional. O sea, nos entrevistan a las 2. Espero portarme como una dama. Sí. Porque, ¿a qué hora y en qué radio? En Radio Rebelde a las 21. ¿Por qué les digo esto? Porque en Buenos Aires se burlaron mucho por lo de corresponsabilidad. ¿En serio? Sí, en serio, en una reunión de estas de Zoom, una de las legisladoras porteñas, porque a instancias de la Defensoría, que ellos en vez de dejarle Defensoría le dejaron la DEFE, como si eso empatizara. A los chicos hay que dejarle las mejores palabras y las palabras completas. Entonces, ¿por qué digo que Neuquén así no es más Neuquén? Porque nosotros no tenemos por qué estar prendidos de la cultura centralista. Cuando no se tiene la valoración que corresponde, no se tiene el valor para asumir lo que es defender a los chicos. Nosotros sí sabemos lo que es defender a los chicos. Guay del que se le ocurriera en algún momento tocar a algunos de los chicos. Al día de hoy. Y por otro lado, hay una cuestión que creo que es fundamental, y es convocar para que, o sea, uno respeta las religiones, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Pero bueno, miren cómo estamos, ¿no? Convocar para que los locales partidarios florezcan en toda la provincia, porque desde, que esa diversidad de exacto, voces, de pensamientos. Cada color, todos los colores, desde la laicidad, es de donde se respetan las creencias de todo el mundo. Pero tiene que haber una franja, que sea esa franja donde solamente, miren, es tan distinto el dogma, es tan distinto lo mítico, lo mágico, lo prelógico, lo irracional, de los lineamientos políticos. ¿Por qué? Porque en un lugar tenemos que poner lo ideológico, y lo ideológico va a ir cambiando conforme se vayan expresando las distintas partes. Y ahí hablaba ayer justamente de la importancia de lo metodológico. La metodología es el componente que mayor grado de compromiso ideológico tiene. En la medida que las reuniones sean para escuchar oradores y pongan a las personas en el lugar pasivo siempre de la escucha, no hay participación. Entonces, lo metodológico supone que abro una primera columna donde vuelco todas las ideas que cada uno tenemos en nuestro equipamiento mental. No es que tengan que ser acertadas, no es que voy a hacer la cita bibliográfica. Por ejemplo, vivienda, vamos a suponer. Cada uno tenemos una idea. Por ejemplo, a mí no me gustan esos edificios derechos que hacen todo recto. Yo quisiera que cada uno tuviera una casita con un pequeño patio, es lo menos, que plante sus lechugas, qué sé yo, pero que tenga algo así. Y nosotros tenemos terreno para eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, que alguien
alguien diga eso. En la segunda columna, bueno, si alguien quiere hacer un aporte técnico, teórico, etcétera, pero tiene que haber una tercera columna, que es el constructo que se logra de esa sesión, de esa reunión en ese momento. Entonces, el temario se acuerda, pero la palabra circula, y cuando hay gente remisa que le cuesta más hablar, es a la que más invitamos a decir una sílaba, aunque sea. Claro. Pero en este momento estamos amordazados. Yo también tengo miedo. Yo también, muchísimo miedo. Les da mucha bronca cuando nosotros defendemos a los chicos. ¿Saben lo que les cuesta? Darme un empujón y darme la cabeza contra el cordón. Nada les cuesta, si yo ni siquiera me voy a poder levantar sola. Y como yo, un montón de gente. Entonces, Neuquén, ojalá vuelva a ser Neuquén, pero que quede claro para todas las personas que apoyan la iniquidad, que no solo están traicionando a la población, están traicionando la calidad del pensamiento, que es sumergirnos a todos. Y cuando digo que el eje de lo que se habla no es lo económico, porque nada más que se habla de la plata, dónde se la llevan y dónde no, y quién se la lleva y quién no, nosotros como Neuquén, en vez de ofrecer hidrocarburos y todas las riquezas, lo que le tenemos que decir, porque nuestra gente se codea con los de Israel, se codean con allá, con los de Estados Unidos, bueno, decirle, miren, nosotros lo que tenemos para ofrecer, nuestra principal riqueza, es la alta consideración humana por nuestros chicos. Nosotros se las enseñamos gratis, no les cobramos un centavo. Esa es nuestra riqueza. A ver qué nos dicen después cuando tenemos que seguir hablando. Pero eso es de personas adultas. El adulto es indócil, es creativo, es autónomo, es responsable. Y si no, ya le dije el otro día en un supermercado con una mujer que me encontré, bueno, si vos no pensás así, no sos neuquina. Al diablo. Estás escuchando a Perla Venegas, que te amamos, así aparte, ¿viste? Te podría escuchar horas. Está con nosotros Perla Venegas, pieza fundamental en la UNCO, pieza fundamental en la educación neuquina, pieza fundamental para craneadora y creadora del Jean Piaget, a quien hubo una escuela con una educación diferente ya en aquel momento, pensando en los chicos. Hoy, yo cuando dicen, no, yo me reocupo de mis hijos, ay, contame cómo, pantallita. Más chiquita en un celu, una tablet, un coso. No, que no tengo ganas que me hable, estoy cansado. Uno entiende. Y lo que vos dijiste es verdad. Nosotros no tenemos hijos humanos, tenemos hijos animales. ¿Cómo se les dice? ¿Humanos no humanos? No, animales no humanos. Animales no humanos me Qué suena. Qué vivas que son. Nosotras la entendimos toda. Y por eso también creo que cuando tenemos un sobrino, sobrina, ya sea de nuestros hermanos o de amigos, damos un amor desde otro lugar porque tenemos más tiempo. Ahora, si nosotras que no tenemos hijas nos cuesta manejar ese tiempo, uno comprende lo que está sucediendo. Ni les cuento lo que va a pasar y le hablo a todos y a todas y a todos los que están escuchando después de esto que se está probando y que es verdad. Somos una provincia que podemos ser autónoma, lo fuimos siempre y lo podríamos seguir siendo sin depender del Estado Nacional, digo, por las riquezas que tenemos acá. Pero ayer también, cuando iba para Barda del Medio con mi sobrino, le digo, bueno, Fran, ¿ves toda esta parte cuando bajás del Parque Industrial que empieza Sendenario? Toda esta parte era de peras, esta era de manzana, estas eran las chacras de tal. Y lo que decís vos, está bien. Hay lugares donde meten edificios que decís, la puta madre, basta, Neuquén parece aparte está gris, vos vas por el centro y está gris porque no te da el sol en un montón de lugares. Pero también a los chicos el inculcarle los valores y de lo manual, de compartir, como vos dijiste, cuando se ponían chocho hablen la chocolatada, ahora por lo menos enseñarles algo manual, compartir un rato con los pibes. Lo están pidiendo a gritos. Eso se puede hacer y de hecho se hace cuando se asume el valor de autonomía. El gobierno de la educación es muy delicado. En este momento lo aceptó una abogada. Yo les dije que bueno, que me den a mí la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Van a ver cómo se lo devuelvo a los 6 meses. No aceptaron. Claro, no va a servir nunca más. Claro. Porque zapatero a tus zapatos. Cuando a mí me ponen en las manos chicos, ustedes piensen, el que fue ministro de Educación hasta hace poco tiempo también quería el encarcelamiento de chicos. Sí. Filmus, que fue ministro de Educación de Nación, también votó a favor de la baja de edad de responsabilidad. Cuando se dice la baja, se dice encarcelar chicos, dejarlos en cárceles, sujetos a
todo tipo de oprobios. Ay, a se las me pone la humillas. piel de gallina. Claro, sí. pero entonces quieren eso. Yo les voy a decir algo. Las víctimas van a ser siempre una sombra que nunca vamos a poder iluminar, porque las vidas no vuelven. Y el dolor de una familia es irremisible cuando a uno le han matado algo. Sí. ¿Cómo honramos eso? ¿Con venganza? Claro. ¿Con más barbarie? Porque además queda el victimario, queda el que mató. Ujú. ¿Cómo resolvemos eso si no es reuniéndonos cada vez a ver cómo vamos a hacer eso? ¿Y cómo resolvemos eso si no registramos todo lo que acusa ese trayecto de vida? Porque ¿qué pasa? Han interpretado, dice, porque los chicos vulnerables. No, los chicos no son vulnerables, son intencional y maliciosamente vulnerados. Exacto. Cuidado, porque están hablando tanto de la pobreza como preanuncio, predictor de la delincuencia. Y yo les pregunto, ¿qué les faltó a fulano, mengano y sutano cuando eran chicos? Exacto. ¿Les faltó comida, casa? ¿Qué les faltó? Y hoy los vemos, grandísimos delincuentes. Eso sí, con la corbatita, la fotografía, todo lo demás. Entonces, cuidado, porque una ley se aplica a todos los chicos. Y este gobierno ya dijo que quiere cárceles privadas. Primero van a meter a los negritos, no les quepa la menor duda. Después a los rubiecitos y hasta los pelirrojos van a ir adentro. ¿Por qué? Porque el negocio va a tener que rendir. Claro, porque son privadas. Entonces, la rentabilidad de la vida de los chicos, sabiendo todo lo que sabemos del aumento de la trata, Sí. ¿para qué los usan? Ahora tenemos justamente, sabemos todo eso. Y cuando estamos en un lugar tan decisivo, miren, si el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, no sirve para que el intercambio de ideas las enriquezca y las eleve, ¿para qué sirve? Si yo voy a ir con la idea de que los chicos tienen que sufrir, como dijo la que es senadora ahora, y que manda, que esa es una gran preocupación, cómo degeneran a los jóvenes policías, les hacen hacer cosas Ay, sí. inenarrables. Sí. Yo los veo en Buenos Aires. Chicas y chicos muy jóvenes que tendrían que estar en la universidad con nosotros. ¿Y por qué? ¿Cómo vuelven a la casa? ¿Qué es lo que pueden contar de lo que hicieron en su trabajo? La mamá y el papá, cuando entraron a trabajar ahí, yo no sé hasta qué punto sabían cómo le van a degenerar a los hijos. Entonces, cuidado, porque si no se insiste en que esta ley es universal, van a creer que es para los chicos de las orillas. La primera indecencia, ahora les están poniendo vallas y todo, ¿no? Sí. Muros en la ciudad de Buenos Aires. La primera indecencia es que no desaparezca la pobreza para toda la población. Pero eso no va a suceder si en el contexto mental de cada uno no hay un verdadero agrado por la igualdad. Miren todo lo que tenemos que trabajar. Perla, con su Mirta Toribio dice, chicas, no puede estar más interesante, tengo que salir de casa y no puedo parar de escucharlas. Mirta, para mí, la referente maravillosa de las locutoras y ser humano. Acá también Vale dice, hola, Vale, hermoso tu programa con esa invitada, la felicito, dice. Ay, gracias. No, es que realmente hay que mirar un montón de mensajes tenemos porque nosotros somos el medio público, ante todo somos el medio público de la provincia, somos radio y televisión de Neuquén, que llegamos a toda la provincia, a la Argentina en la TDA y al mundo por la web. Así que para mí siempre la parte de amarla y tenerte, pero que vengas a Piso Queremos, dijimos aparte 1 hora con nosotros. Perla, de esa nota increíble que no sé si se puede hacer después, me gustaría, si vos nos la permitís, hacerla pública, mostrarla Sí, todo. va con firma, la sacó exacto. y página 12 también. Bien. La pregunta es, ¿alguno? Sí, de contestaron. todos los diputados. Sí, algunos, a ver, como, contame. como 7 u 8. Es una enormidad porque me dijeron que en general no responden. No, porque eso te iba a decir, nunca responden. Porque Sí. trabajan para el pueblo, pero se olvidan de eso. Apenas se sientan en ese silloncito Sí. con micrófono. Sí, contestaron agradeciendo, diciendo que van a defender, los que van a defender, obviamente. Lo que pasa es que hay demasiadas voces en paralelo, llegamos tarde, muy tarde.
porque todo el tiempo hemos estado, el año pasado también, hay que estar ahí viéndolos cuando dicen que a los 10 años ya pueden estar en la cárcel. Ay, sí. Antes de la pandemia, cuando tuvimos que ir a manifestar porque querían bajar también la edad de responsabilidad penal, la que fue ministra y ahora senadora, dijo que había que en el jardín de infantes ya se nota cuando van a ser delincuentes. Ay, sí, una barbaridad. Bueno, pero eso penetra. Ahora, porque no se sientan con esa vehemencia con la que plantean estas locuras. Y como siempre dice el dicho, no, si esta inteligencia la usamos para el bien. Digo, no se sientan a pensar en proyectos educativos, en proyectos para la familia, para no tener que hablar de bajar la imputabilidad. Claro, pero es más fácil decir, a los 10, adentro. Los modelos de crueldad, porque, ¿qué pasa? Se habla de la riqueza material y se dice son de clase alta si tienen dinero, ¿no? Tener dinero para determinadas personas, es sinónimo de clase alta, porque yo diría que hay riquezas que no se las nombra, como la capacidad de solidaridad, de compartir el pedacito de pan que tienen, la capacidad de hacer comunidad, la capacidad para hacer un merendero, porque no tendría que suceder, por supuesto, etcétera. Todas esas capacidades que también hay muchísima inteligencia, muchos sueños, muchos proyectos, y no es poca cosa estar viviendo en una casa donde solo tenés un techo que es una chapa, te pasa el frío, y no es poca cosa tener que andar feo porque no tenés ropa como la gente y no tenés para bañarte. Entonces, toda esta gente que si no tienen pobres a mano se pegan un tiro colectivamente. Bueno, cuando digo que apelemos a la política y no a las creencias, estoy hablando de eso. Las creencias se instalan en otro plano y es nuestro deber apuntar a la igualdad. Porque si no soy buenita, porque soy caritativa y todo lo demás. No, la cosa pasa absolutamente por otro lugar. Ahí sí, la familia deviene dentro de una comunidad. Nosotros no somos seres aislados. Claro. Neuquén nunca tuvo esta cuestión de que antes, de que alguien tenía que tener la nariz parada para que el otro... No, nosotros, la verdad... Éramos todos iguales, y hablo de mi generación también, el hijo del médico, el ingeniero, del flautista, éramos todos iguales. Entonces, toda esta cuestión que viene de gobernantes que dicen yo quiero inmigrantes lindos, no estos feos, esas categorizaciones, esas clasificaciones, son a las que tenemos que reaccionar. Vamos a necesitar no solo ponerle nombre a estas cosas, muchas reuniones, muchos encuentros personales, poder mirarnos, poder decir y poder cuidar las transiciones. Esto es brutal, se nos vino de golpe. Nada nos dice que nosotros no seremos otra Gaza. Nada nos dice, al contrario. Entonces, no es cierto que el eje sea lo económico. Nosotros desde Neuquén tenemos que entender que la estatura de una sociedad se mide por cómo están sus chicos. Si nosotros ponemos esto como eje de pensamiento, y a partir de ahí nos van a dar las pruebas. Entonces, a los chicos hay algo de lo que no los podemos privar, que es la máxima calidad en los conocimientos, porque solo los conocimientos tienen implícita una dimensión liberadora, no el mito, no la leyenda, no la pura posibilidad de el conocimiento. ¿Y qué valor tiene el conocimiento? Que es provisional, no es absoluto. Lo que yo hoy afirmo, mañana viene otro y lo puede refutar. Eso por un lado. Y miren ustedes, hay tantas certezas acumuladas que cuesta mucho refutarlas. Entonces dicen, esos chicos que vayan a la cárcel y que aprendan un oficio. Claro, cariño, claro. Para mis hijos, la comunidad científica. Y para esos otros, que aprendan a sacar las hojas secas de mi jardín. Por favor, por favor. Entonces, cuando el pensamiento tiene esa calidad, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo se establece comunicación? Por eso insisto con las transiciones. Y no se trata de ser diplomático.
Yo les pido a todas las personas que lean, que estudien de papel. Mi librería se va a llamar Perfume de Libros. Vuelve, yo estoy como loca porque Perla, me acuerdo de esa librería que yo me volvía loca, porque aparte había libros que no había en librerías comunes, eran esas librerías donde vos encontrabas en Allen unas cosas maravillosas y estás reflotando vamos a aparte ver, tenés toneladas de libros todavía. Vamos a ver dónde las pongo porque Jaco dice que tengo que vivir en Roca porque él está en Roca. Jaco, que es su nieto. Jaco es mi nieto. Y escúchame, en Roca, Buenos Aires, Neuquén, tenés un montón de sedes para hacerlo. En Buenos Aires yo hice muchísimas amigas en Buenos Aires. Perdón, pero ¿el nombre cómo es? Perfume de Libros se va a llamar. ¿Por qué? Para rescatar el valor del libro de papel. Ay, sí, el olorcito de los libros. ¿No? Pero además porque lo que tiene la ida y vuelta sobre las hojas, que no es lo efímero. Lo mismo hago, ahora me compré un pizarrón más caro que el... para que sea rotafolios, ¿no? Sí. Porque les quiero llevar imágenes fijas a los estudiantes del 17 del Instituto de Añelo, porque hacen PowerPoint, pasa, qué sé yo, y cuando quería acordar, ¿viste? Pero aparte, la gente, ¿viste cuando haces la correlación de las cosas? No puede ser que haya niños, ya hace 8 o 10 años que salieron uno de los tantos informes, de que en el mundo ya venía sucediendo y que en Argentina niños con... no me sale la palabra. ¿Adicción? Aparte de adicción, cuando tenés un... el síndrome síndrome, exacto. Por el joystick de la Play y el celu. A eso conlleva la cantidad de niños que vos te cruzás, y gracias a Rosa Castro, que es mi oftalmóloga, entonces estoy diciendo lo que ella me comentó, no es un inventillo. El 70% de los niños hoy usa anteojos desde los 3 años en adelante, porque a esa edad o antes ya les dan un celular. Sí. En vez de sentarlos y darles un libro, yo sé que hay papás que laburan y mamás millones de horas, lo entiendo. Tómate un ratito. El celular como aparato lo inventaron los adultos. Lo que se le carga a los celulares lo hacen los adultos. Exacto. Pero cuando se retrata cuál es la tragedia, es el uso de los chicos. Exacto. Yo que vivo en los cafés, porque escribo, leo, estudio en los cafés, veo a los grandes así. ¿Sí? La otra vez estaba ahí en una esquina, en un café, y estaba la mamá, el papá delante, la mamá al lado del nene. El nene les hablaba. No le contestaban, entonces me hablaba a mí, me hacía así, ¿viste? O sea, criticaba a los padres, yo no sabía dónde meter, y yo lo único que le pude hacer es... Él no tenía aparato, pero los padres ni lo escuchaban. O sea, le criticamos a los padres, ni se enteraron. Miren, a veces yo cuento anécdotas, ¿no?, de los chicos, porque son realmente maravillosos en el sentido de la capacidad gregaria, de la capacidad para cuestionar el status quo de nuestras injusticias, de nuestras ideas, pero también es la etapa, la adolescencia, donde ellos empiezan a abstraer y a formalizar conocimientos, a sacar ideas de ideas, y yo les puedo asegurar que es maravilloso verlos teorizar. Y lo otro, que viven una vitalidad única en las búsquedas de qué van a hacer en el futuro. Capaz que terminan estudiando lo que estudia la amiga para no separarse. Exacto. Pero hay un nivel de afectividad, y eso sí, cuando uno está con adolescentes, el adulto es uno, no estamos para ser sus amigos.